Ya. El otro, la otra área importantísima para la farmacología se denomina farmacodinamia. ¿Ya? Es la farmacodinamia. Cuando hablamos de farmacodinamia, la farmacodinamia se encarga del estudio del mecanismo de acción de los fármacos. O sea, la forma como actúa el fármaco en el organismo. A eso se le denomina farmacodinamia. ¿Ya? Y cuando hablamos del mecanismo de acción, aquí lo que tenemos que ver es la acción y el efecto de los fármacos. Acción y efecto, ¿ya? La acción ocurre en el organismo, ocurre dentro del organismo. Esto no lo puedo percibir, eso no lo veo, pero el efecto sí. El efecto es la consecuencia de la acción, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que estudia la farmacodinamia es la acción y el efecto de los fármacos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de las dianas, ¿qué cosa viene a ser una diana? La diana no son más que moléculas que están dentro del organismo sobre las que actúan los fármacos. Todo fármaco tiene una diana específica. Todo fármaco tiene una diana específica. Entonces, ese fármaco se une a su diana para que exista la acción. Si el fármaco no se une a la diana, no hay acción, ¿ya? El fármaco se une a la diana para que genere una acción. ¿Y estas dianas dónde las encontramos? Estas dianas las encontramos en la biofase. Ahí las encontramos. ¿Qué es una biofase? La biofase no es más que el órgano donde va a ocurrir la acción y efecto, ¿ya? Es el lugar donde va a ocurrir la acción farmacológica. Por lo tanto, a nivel de la biofase se encuentran estas dianas moleculares, están en esas dianas, ¿ya? Entonces, de todo esto se encarga el estudio de la farmacodinamia. Ahora, hay dos conceptos que hay que diferenciar, el concepto de mecanismo de acción y el concepto de modo de acción, ¿ya? Cuando hablamos de mecanismo de acción, es una explicación de cómo actúa el fármaco, pero a nivel molecular, ¿ya? Y cuando hablamos del modo de acción, es una explicación de cómo actúa el fármaco a nivel celular, tisular u organísmico. En resumen, el mecanismo de acción es un mecanismo más específico. Cuando hablamos del mecanismo de acción, son los pasos que da el fármaco de cómo actúa, pero paso a paso, bien detallado. El mecanismo de acción es bien detallado. Pero cuando hablamos de modo de acción, el modo de acción es general. O sea, te da una idea de cómo está actuando el fármaco. Por ejemplo, si yo les hablo de que un fármaco produce vasodilatación, ¿ya? Si yo les digo que es un fármaco que produce vasodilatación, ese término de vasodilatación será mecanismo de acción o modo de acción. ¿Cuál de los dos conceptos creen que es? ¿Mecanismo o modo de acción? Si les digo que es un fármaco que produce vasodilatación, ¿qué sería? ¿Mecanismo o modo de acción? A ver, ¿qué me dicen, chicas? Ahí escríbanme en el chat. ¿Qué sería? ¿Mecanismo o modo de acción? Si les digo que es un fármaco que produce vasodilatación, ese concepto que les estoy dando sería mecanismo o modo de acción. Claro, eso sería modo de acción, ¿no? Si yo les hablo que es un fármaco que al administrarlo va a producir vasodilatación, ese concepto que les estoy dando es modo de acción. Ahora, si yo explico detalladamente cómo es que se produce esa vasodilatación, ¿ya? Si ya describo, hago una descripción de cómo es que se ha generado esa vasodilatación, eso ya sería mecanismo de acción. Es un mecanismo de acción. El mecanismo de acción es mucho más específico.
¿ya? Y el modo de acción es general. Es la diferencia que existe entre estos dos. Por lo general, en los insertos está detallado el modo de acción, ahí se detalla. Y una que otras cosas está detallada el mecanismo de acción, ¿ya? En los insertos. Ahora, cuando hablamos del mecanismo de acción, de cómo es que actúan estos fármacos, vamos a tener que existen dos tipos de acciones, ¿ya? Hay dos tipos de mecanismo de acción, ¿ya? Tenemos fármacos que van a actuar de manera específica y tenemos fármacos que van a actuar de manera inespecífica. ¿Ya? ¿Qué significa que sea un fármaco que actúa de manera específica? Que son determinadas dianas, ¿ya? Que ahorita vamos a ver cuáles son esas dianas. O sea, todo fármaco de acción específica actúa sobre estas dianas, que es la mayoría de los fármacos. Y si hablamos de un fármaco de acción inespecífica, es un fármaco que actúa sobre varias estructuras, o sea, no actúa sobre una sola estructura, puede actuar sobre varias estructuras y actuaría de manera generalizada, ¿no? No actúa sobre una sola estructura, puede actuar sobre una, dos, tres, y actúa de manera generalizada, ¿ya? Ese es un fármaco de acción inespecífica. Y estos son contados, son bien contados, no son muchos. Y aquí les he puesto la mayoría, ¿no? La mayoría de los fármacos inespecíficos. Por ejemplo, este aquí, el carbón activado, ¿ya? Este carbón activado es una sustancia muy utilizada en intoxicaciones por fármacos. El carbón activado es el antídoto universal. O sea, todo hospital debería de tener carbón activado, ¿no? En el servicio de farmacia debería estar este carbón activado, porque es considerado antídoto universal. ¿Qué es lo que hace el carbón activado? El carbón activado es un adsorbente, con D, adsorbente, ¿ya? Lo que hace este carbón activado es adherir todas las sustancias tóxicas, todas las sustancias nocivas, las adhiere en su membrana celular. O sea, cuando hay una intoxicación por un fármaco, lo que hay que hacer es administrar este carbón activado. El carbón activado se disuelve en agua, en agua, ¿no? Agua hervida, tibia, hay que disolverlo y luego se le da por vía oral. ¿Sí? Se ingiere por vía oral y cuando ingresa al organismo, inmediatamente va a empezar a actuar. Lo que hace es atrapar todas las sustancias tóxicas nocivas que encuentra el carbón activado, es lo que hace. Ahora, ¿cómo elimino el carbón activado? Para eliminar el carbón activado tendría que utilizar un laxante, ¿ya? Se utiliza un laxante. Se administra un laxante al paciente y lo que va a facilitar es la defecación. El paciente defeca, ¿no? Elimina las heces y a través de las heces lo que elimina es el carbón activado, ¿no? Va a eliminar el carbón activado. Sale el carbón activado, pero el carbón activado ya tiene atrapada o adherida la sustancia nociva y la sustancia tóxica. Entonces, este carbón activado no está actuando sobre una estructura específica. Simplemente lo que está haciendo es absorber todas estas sustancias nocivas, todas las sustancias tóxicas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos filtros de agua que contienen carbón activado. Entonces, esos filtros de agua que contienen carbón activado lo que van a hacer es adherir algunos virus, parásitos, bacterias que pueden estar presentes en el agua de caño, ¿ya? Algunos filtros lo que hacen es absorber incluso metales pesados, pero el carbón activado no absorbe el 100% de los metales pesados.
El agua que consumimos, lamentablemente, es un agua contaminada que contiene metales pesados, ¿no? Y una forma de minimizarlo es utilizando estos filtros con agua, con carbón activado, pero no los absorbe al 100%, ¿ya? No los va a absorber al 100% el carbón activado, ¿ya? Este sería un ejemplo de una sustancia que está actuando de manera inespecífica, ¿ya? El fenómeno que ocasiona es un fenómeno de adsorción, ¿ya? Adsorción significa adherir, o sea, no atraviesa su membrana, no lo va a atravesar. Lo que hace simplemente es adherir toda esa sustancia tóxica nociva, ¿ya? Los electrolitos, tenemos a nivel hospitalario electrolitos, como el caso, por ejemplo, del cloruro de sodio al 20%, el bicarbonato de sodio al 33%, ¿no? El cloruro de potasio al 20%, no, sí, viene al 20%, el gluconato de calcio, que es otro electrolito, ¿ya? En el caso de estos electrolitos que se administran por vía parenteral, ¿ya? Algunos tienen una presentación oral, algunos se utilizan por vía oral. Entonces, lo que van a hacer estos electrolitos simplemente es introducir iones, introducen iones al organismo, ¿no? Si es cloruro de sodio, lo que va a introducir es ion cloruro y ion sodio. Entonces, simplemente lo que hacen es alterar la concentración de los iones que están en el organismo. Eso es lo que hace un electrolito. Y no actuaría de manera específica. Estos estarían actuando de manera inespecífica, ¿ya? Los antisépticos. Dentro de estos antisépticos tenemos el caso del alcohol, ¿no? Ahora, a nivel de hospitales, incluso a nivel de hospitales privados, farmacias, se venden diferentes tipos de alcohol, ¿no? Hay alcohol de 70 y alcohol de 96, ¿no? Estos alcoholes, el de 70 y el de 96, la diferencia es que el alcohol de 96 lo utilizas en una superficie inerte, ¿ya? En una superficie inerte utilizas el alcohol de 96 y el alcohol de 70 lo puedes utilizar en la piel, ¿ya? El de 70 sí se puede usar en la piel. En el caso, por ejemplo, de lo que es en la pandemia, ¿no? Se utilizaba alcohol de 70, ¿ya? El alcohol de 96 no es útil para eliminar virus y bacterias en la piel, no es útil. ¿Por qué no va a ser útil? Porque tiene una baja cantidad de agua. El alcohol de 96 grados, ¿qué significa? Que tiene 96% de alcohol y tiene 4% de agua. Tiene poca agua, ¿ya? Tiene más alcohol. Entonces, cuando tú lo apliques en la piel, por ejemplo, el alcohol se evapora porque tiene una alta cantidad de alcohol. En el caso del alcohol de 70, el alcohol de 70 significa que tiene 70% de alcohol y tiene 30% de agua. O sea, tiene una regular cantidad de agua, ¿ya? Es por eso que el más recomendable para eliminar lo que es virus y bacterias a nivel de la piel es el alcohol de 70, ¿no? Ahora, todos los alcoholes, ¿ya? Lo que hacen es precipitar proteínas. Lo que hacen es precipitar proteínas. Los virus, bacterias, tienen proteínas presentes. Entonces, si nosotros colocamos un alcohol sobre estos gérmenes, lo que van a hacer es precipitar las proteínas de estos organismos. Precipitan sus proteínas. Y al precipitar las proteínas, las inactivan. Les genera una inactivación, ¿ya? Entonces, de los antisépticos, en el caso de los alcoholes, lo que hacen es precipitar proteínas. De esa forma actúan. Y este hecho de precipitar proteínas es inespecífico, no es específico. Porque si hablamos de algo específico, tendría que ser una diana, ¿ya? Y el hecho de precipitar proteínas es simplemente algo inespecífico. Ahora, en el caso de este fármaco, que es la acetilcisteína, ¿ya? La acetilcisteína puede actuar de manera específica y puede actuar de manera inespecífica, ¿ya? Puede ser específico o puede ser inespecífico. ¿Cuál es el uso de la acetilcisteína?
La acetilcisteína es un fármaco que se utiliza en caso de... es un mucolítico para eliminar la flema, disuelve la flema. Ese es el uso de la acetilcisteína. Si actúa de esa manera, si lo uso de esa manera, actúa de manera específica. ¿Ya? Lo estoy usando como mucolítico. Lo que hace es romper enlaces puente y sulfuro. Cuando hay bastante flema, mucosidad, esa flema se debe a la presencia de enlaces puente y sulfuro. Y lo que va a hacer esta acetilcisteína es romper esos enlaces puente y sulfuro. Ahí estaría actuando de manera específica. Pero podría actuar de manera inespecífica, ¿ya? ¿Cuándo la acetilcisteína actúa de manera inespecífica? Cuando se utiliza como antídoto en una intoxicación por paracetamol, ¿ya? Cuando lo voy a utilizar como antídoto en una intoxicación por paracetamol, ahí la acetilcisteína actúa de manera inespecífica. ¿Qué es lo que hace la acetilcisteína? El paracetamol, como les he dicho, es un fármaco hepatotóxico. Cuando nosotros utilizamos una dosis alta del paracetamol, a nivel hepático genera radicales libres. Va a generar radicales libres. Entonces, esos radicales libres que se generan a nivel hepático causan daño del hígado, ¿ya? Van a producir efectos nocivos. Y frente a esos radicales libres, nosotros necesitamos antioxidantes. En el organismo hay antioxidantes endógenos y uno de estos antioxidantes endógenos es el glutatión, ¿ya? Ese glutatión es un antioxidante endógeno. Ahora, cuando se administra la acetilcisteína, está comprobado que la acetilcisteína lo que hace es aumentar la concentración del glutatión, ¿ya? Aumenta los niveles de glutatión. Y como el glutatión tiene actividad antioxidante, este glutatión lo que va a hacer es neutralizar los metabolitos tóxicos del paracetamol, los neutraliza. Es por eso que la acetilcisteína es el antídoto en caso de una intoxicación por paracetamol, pero estaría actuando de manera inespecífica, porque simplemente lo que hace es aumentar la concentración de glutatión, ¿ya? ¿Cuándo sería específico? Cuando lo utilizo como mucolítico. Cuando lo utilizo como mucolítico, ahí sí sería específico, ¿ya? Los anestésicos locales. Los anestésicos locales también pueden actuar de manera específica y de manera inespecífica. ¿Cuándo actúan de manera específica? Cuando producen bloqueo del canal iónico de sodio. Cuando bloquean el canal iónico de sodio, ahí actúan de manera específica. Ahora, estos anestésicos locales también tienen un efecto a nivel de las membranas celulares. Alteran la permeabilidad de la membrana celular. ¿Ya? Cuando producen ese efecto a nivel de la membrana celular, estarían actuando de manera inespecífica. ¿Ya? Simplemente lo que hacen es alterar la permeabilidad de la membrana celular. Ahí serían inespecíficos. Anestésicos locales, ¿no? Los más utilizados son la lidocaína y la bupivacaína. Lidocaína y bupivacaína. ¿Ya? Estos son los dos anestésicos locales más utilizados. Anestésicos generales. Ahora, los anestésicos generales también pueden actuar de manera específica y de manera inespecífica. Estos anestésicos generales pueden ser parenterales y tenemos anestésicos generales gaseosos, ¿ya? Que se utilizan por vía inhalatoria. Parenterales e inhalatorios. Dentro de los anestésicos generales parenterales, ahí está el tiopental sódico, la ketamina, los más conocidos, ¿no? Tiopental sódico, la ketamina. Dentro de los inhalatorios, el más utilizado de todos es el sevoflurano. Ese sevoflurano es inhalatorio y es uno de los que más se utilizan a nivel hospitalario, ¿no? Ahora, estos anestésicos generales, cuando tú los utilizas, son de margen terapéutico bien estrecho, ¿ya? Como son de margen terapéutico bien reducido, bien estrecho, se tiene que deducir una dosis exacta y una dosis mínima. No puedes utilizar dosis altas. Si utilizas dosis altas, puedes llegar a matar al paciente. Estos anestésicos generales
lo que van a hacer es producir una depresión del sistema nervioso, ¿ya? Deprimen el sistema nervioso. Y actúan siempre a nivel de órganos menores y terminan siempre en un órgano mayor, ¿ya? Actúan primero a nivel de órganos menores, como el caso de los centros corticales, centros subcorticales, ¿ya? Deprimen centros corticales y subcorticales. Ahí producirá una sensación de somnolencia, ¿no? El sistema nervioso se deprime. Luego deprimen otros órganos mayores, como el caso de los centros ya cerebrales. Y cuando se produce la depresión de los centros cerebrales, eso es sueño profundo, ¿ya? Es una sedación profunda. Luego deprimen otros órganos mayores, como es el caso de los centros medulares. Y cuando deprimen los centros medulares, es ahí donde ejercen su efecto anestésico general. Hasta ahí deberían de llegar. Pero si utilicé una dosis alta, ya te va a deprimir otro órgano más grande. Y ese otro órgano más grande es el bulbo raquídeo, ¿ya? Te producen una depresión del bulbo raquídeo. Y cuando el bulbo raquídeo está deprimido, eso genera un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué un paro cardiorrespiratorio? Porque el bulbo raquídeo es el órgano que te controla la respiración. Si tú paralizas el bulbo raquídeo, si tú lo deprimes, quien va a responder, en este caso, es el corazón. Responde el corazón, porque la respiración no se da, no se va a dar. Entonces ahí el corazón empieza a latir más fuerte, late, que genera un paro cardíaco. Pero como la causa ha sido a nivel respiratorio, eso se llama paro cardiorrespiratorio. La depresión del bulbo raquídeo generaría un paro cardiorrespiratorio y el paciente llega a morir. El paciente va a llegar a morir. O sea, debe de llegar solo hasta deprimir centros medulares, solo hasta ahí debe de llegar. Pero si llega a deprimir el bulbo raquídeo, ya eso es un paro cardiorrespiratorio. Y el paciente llega a morir, fallece, ¿no? Por una dosis alta del anestésico general que se ha usado, ¿ya? Entonces, ahí está actuando de manera inespecífica. Primero actúa sobre centros corticales, subcorticales, eso siempre en función de la dosis, ¿no? Siempre se usa de a poquito. Corticales, subcorticales, ahí es una sensación de sedación, somnolencia. Luego te deprime, le aumentamos un poco más la dosis, centros ya cerebrales, sueño profundo, un poco más la dosis y centros medulares. Ahí ejerce su efecto anestésico general. Hasta ahí debe llegar. Pero si se aplicó una dosis más alta, ya te deprime el bulbo raquídeo y el paciente muere, ¿ya? Por un paro cardiorrespiratorio. De esa forma actúan estos anestésicos generales, ¿no? Los anestésicos generales son fármacos que se utilizan en cirugías, ¿no? En cirugías abiertas. Cuando se hace una cirugía abierta, ahí se utilizan estos anestésicos generales, ¿ya? Los sedantes, como el caso de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas también actúan de manera específica, ¿ya? Y actúan de forma inespecífica, de manera parecida a los anestésicos generales. O sea, te deprimen centros menores, órganos menores, te deprimen el sistema nervioso, ¿ya? Las benzodiazepinas te van a deprimir el sistema nervioso, te deprimen centros corticales, subcorticales, sensación de somnolencia, y te deprimen centros cerebrales. Eso es sueño. Hasta ahí deberían de llegar. En el caso de las benzodiazepinas deberían de llegar solo hasta deprimir centros cerebrales. No debería de llegar hasta deprimir centros medulares y tampoco centros vulvares. Pero si utilizamos una dosis alta de ese fármaco, sí te va a deprimir centros medulares y te puede llegar a deprimir el bulbo raquídeo. O sea, actúan de forma parecida a los anestésicos generales, ¿ya? Cuando hablamos de las benzodiazepinas, ¿cuáles son estas benzodiazepinas las más usadas? Está el diazepam, ¿ya? Diazepam, el alprazolam, el diazepam, alprazolam, clonazepam, bromazepam, el lorazepam, ¿ya? Todas estas son benzodiazepinas, las que les he mencionado. Diazepam,
alprazolam, clonazepam, bromazepam, lorazepam, ¿ya? Todas estas son benzodiazepinas. Tienen un efecto sedativo. Solo deberían de llegar hasta deprimir centros cerebrales. ¿Ya? No deberían llegar a deprimir médula ni tampoco bulbo, porque si llegan hasta bulbo raquídeo, eso sí ya es paro cardiovascular, es un paro cardiorrespiratorio y por lo tanto el paciente va a llegar a morir. ¿Ya? Si hacen eso, están actuando de manera inespecífica. Ahora, estos dos de aquí, el etato disódico cálcico y el dimercaprol, estos dos son utilizados como antídotos en una intoxicación por metales pesados. Cuando hay intoxicación por metales pesados, se utilizan estos fármacos, ¿ya? El etato disódico cálcico y el dimercaprol. Estos son antídotos en intoxicación por metales pesados. Cuando se administran estos fármacos, lo que hacen es atrapar los metales pesados. Esa acción se llama quelación, ¿ya? Lo que hacen es atrapar metales pesados. Eso se llama quelación. Lo que hacen es quelar o atrapar metales pesados. El término correcto es quelación. Son agentes quelantes. Y la quelación es una acción inespecífica, ¿ya? La quelación es una acción inespecífica. Entonces, estos son los que actúan de manera inespecífica, ¿ya? Son contados. La mayoría actúan de forma específica. ¿Cuáles son las dianas moleculares sobre las que actúan los fármacos específicos? Cuando hablamos de dianas moleculares, son los receptores, ¿ya? Los receptores son de carácter proteico. Son enzimas que también son de carácter proteico, proteínas transportadoras, canales iónicos que son de carácter proteico. Y en algunos casos vamos a tener como diana ácidos nucleicos, como el caso, por ejemplo, de las hormonas. Hay algunas hormonas, casi la mayoría, cuyo receptor se encuentra a nivel del ADN, ¿ya? O sea, su receptor es el ADN. Dentro del ADN se encuentra su receptor. Es el caso de la mayoría de hormonas. ¿Ya? Lo más común es que se trata de un receptor. Y estos receptores se encuentran adheridos en la membrana. Están ahí, ya adheridos a la membrana. Las enzimas son de carácter proteico, proteínas transportadoras que se encargan de transportar el fármaco del intra al extra, o del extra al intra, y canales iónicos que sirven para el transporte de iones, ¿no? Del intra al extra, ¿ya? Estas son las dianas moleculares. Las principales dianas son los receptores. Estas son las principales dianas para los fármacos, ¿ya? Los receptores. Esto ya lo vemos en la siguiente clase, ¿ya? Lo que son canales iónicos. Esto también lo vimos algo en fisiología, ¿no? En fisiología también les expliqué algo sobre estos canales iónicos, ¿no? El canal iónico de sodio, el canal iónico de potasio, el canal iónico de calcio, ¿no? Que lo que hacen es fluir iones, ya sea hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Tenemos canales iónicos voltaje dependientes y canales iónicos accionados por ligando, ¿no? Son los dos tipos de canales iónicos que existen, ¿ya? Esta es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de sodio-potasio es importantísima para nosotros, porque esta bomba de sodio-potasio ATPasa lo que hace es mantener la membrana celular, lo que va a tener es una carga. La membrana celular está polarizada, ¿no? Cargada negativamente adentro y positivamente hacia afuera, ¿no? Y gracias a esta bomba de sodio-potasio ATPasa es que la membrana celular está con carga, ¿no? Está polarizada, ¿ya? Lo que hace la bomba de sodio-potasio ATPasa es el sodio permanece en mayor concentración fuera del... ya. Lo que hace la bomba de sodio potasio es bombear 3 iones sodios hacia afuera de la célula y en su reemplazo introduce 2 iones potasios, ¿ya? Saca 3 sodios e introduce 2 potasios. Entonces, este hecho lo que va a generar es que la célula al interior se cargue negativamente. Le está saliendo más carga positiva. Miren, sale más carga. El sodio tiene carga positiva, es más 1. El potasio también tiene carga positiva. Pero como el sodio sale más, ¿no? Sale 3 sodios, está sacando más carga positiva y estás introduciendo solo 2 potasios, solo 2 cargas positivas.
O sea, si haces el balance sería 3 más 3 y menos 3, más 3 y menos 3, ¿no? Te va a dar negativo. O sea, la célula aquí adentro se carga negativamente y hacia afuera se debe cargar positivamente, ¿no? Entonces, este hecho de que la célula se polarice, o sea, tenga carga negativa acá adentro y perdón, negativa acá al interior y positiva acá afuera, eso es debido a la bomba de sodio-potasio que hace. ¿Ya? Lo demás ya lo vemos la siguiente semana y luego vamos a ver algo sobre lo que es teratogenia y cómo es que los fármacos se llegan a diseñar. ¿Ya? Eso lo vemos ya en la siguiente clase.